Hola a todos, muy buenas noches. Un saludo muy especial para toda la gente que ha estado a lo largo de esta semana participando de este seminario de preparación a Pentecostés. Yo soy Pacho Bermeo y me da mucho gusto y recibo con gran alegría la invitación que nos ha hecho el padre Alejandro Rodríguez como encargado por el señor obispo de la diócesis de Zipaquirá para el acompañamiento, para la dirección, para el servicio a los movimientos laicales en toda la pastoral de laicos de nuestra diócesis. Para mí ha sido un honor y un regalo de Dios el poder compartir con ustedes, el haber recibido esta invitación. Y quiero pues invitarlos a que revisen todo lo que ha sucedido a lo largo de esta semana. El lunes estuvo Juan Francisco Rodríguez haciéndonos una fantástica presentación de nuestra realidad de cristianos llamados a vivir en este tiempo, un tiempo del Espíritu. Después de eso estuvo Ricardo Pinzón hablándonos del Espíritu como dinamita, del poder transformador de Dios. Después de eso estuvo Manuel Tenjo compartiéndonos un montón de herramientas y claves para vivir la vida en el Espíritu. Y el día de ayer estuvo José Castañeda diciéndonos, bueno, ¿cómo es que no puede haber una división, una fragmentación entre la vida cotidiana y la vida cristiana, la vida en el Espíritu por un lado y la vida ordinaria por otro? Eso es impensable. Y para terminar este seminario de preparación, en donde yo sé que hay gente de todos los movimientos de laicos de nuestra diócesis, y digo nuestra porque yo vivo aquí, en esta diócesis, yo vivo en Cajicá, por eso me siento muy identificado con las iniciativas que el padre Alejandro viene realizando y me siento muy parte de esto y he estado atento a recibir la formación de lo que mis hermanos han compartido en esta semana. Y yo quiero invitarlos para que empecemos esta noche disponiendo nuestro corazón, nuestra mente, poniendo todo nuestro ser atento a la voz del Señor. Así que los invito a que comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, quiero darte gracias por la vida de cada una de estas personas, de estos hijos tuyos, mis hermanos, que viven en diferentes lugares de nuestra diócesis. Quiero darte gracias, Padre, por todas las personas que a esta hora se conectan para compartir este espacio de formación en este seminario. Te doy gracias, Padre bueno, por sus historias, porque sé que seguramente la mayoría de los que están acompañándonos en este momento están encerrados, confinados en esta cuarentena. Pero también te doy gracias porque en medio de ella tú te nos revelas, tú te haces presente, tú nos acompañas, tú nos sostienes, tú caminas con nosotros, tú nos muestras una nueva posibilidad esperanzadora para que seamos nosotros portadores de tu paz. Padre, quiero pedirte que bendigas a todas las personas de nuestra diócesis de Zipaquirá que han sido detectadas, diagnosticadas como positivo para coronavirus, los que están sin síntomas, pero los que están haciendo cuarentena, pero también de forma especial por los que están en este momento en las clínicas, en los hospitales, por las familias que tienen alguno de sus miembros diagnosticados con coronavirus y con cualquier otra enfermedad. Te quiero pedir, Padre, que pongas tu mano de amor, tu mano de poder, tu mano de paz, tu mano de esperanza y tu mano de sanación en la vida de cada uno de ellos. Te pido, Padre bueno, que nos llenes de tu gracia, que nos llenes de tu presencia y que todos nosotros podamos estar muy atentos a tu voz y que, como te decimos en cada celebración eucarística, una sola palabra tuya baste para sanarnos. Que este encuentro de esta noche
terminando este seminario de preparación a Pentecostés, haga que nuestro corazón se esté ensanchando y esté abierto y disponible para recibir la fuerza de tu presencia que nos quiere rescatar de toda desesperanza, de toda angustia y de todo dolor. Todo esto, Padre, te lo pido a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, mis amigos, lo primero que les voy a pedir es, si tienen por ahí a mano su Biblia, busquen su Biblia. Les voy a dar 30 segunditos. Por favor, toma tu Biblia, si la tienes en la mesita de noche o debajo de la pata de la mesa donde la tienes nivelando, sácala, desempólvala rápidamente y busca, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. 30 segunditos para que lo busquen, por favor. Muy bien. ¿Lo encontraron? Vamos a leer el texto del que quiero hablar. Esta enseñanza lleva por nombre Portadores de la experiencia de Pentecostés. Como después de haber hecho este recorrido que hemos trasegado con Juan Francisco, con Ricardo, con Manuel, con José, ahora nosotros tenemos que, ya de cara a la celebración de la solemnidad de Pentecostés, que es este próximo domingo, pues nos tenemos que asumir como responsables, como corresponsables de ser portadores de la experiencia de Pentecostés. Y por supuesto que tenemos que decir que la experiencia de Pentecostés es la experiencia de Jesús resucitado, que por su espíritu nos transforma desde adentro y nos capacita para vivir una vida novedosa, una vida significativa del reino. Es decir, una vida en donde quien te vea a ti descubra que el reino de Dios está acercándose a la realidad de ellos. Si no es así, no podríamos decir que hemos vivido Pentecostés. Tú y yo podemos decir que hemos vivido Pentecostés si y solo si se nos nota en nuestras realidades cotidianas. Y con esa claridad vamos a entrar al texto. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos del 1 al 10. Dice así la escritura. Lee conmigo, por favor. Pedro y Juan subían al templo para la oración de la hora de nona. Estaba allí un hombre tullido desde su nacimiento, al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió una limosna. Pedro, fijando en él la mirada, juntamente con Juan le dijo: míranos. Él les miraba con fijeza, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo el Nazoreo, echa a andar. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio cómo andaba y alababa a Dios. Al reconocer que era el mismo que pedía limosna, sentado junto a la puerta hermosa del templo, se quedaron llenos de estupor y asombro por lo que le había sucedido. Amén. Muy bien. Pues bien, mis amigos,
Un texto maravilloso. Empecemos poniéndonos en contexto. Este es el capítulo 3 en su inicio, en su comienzo. Y en este capítulo 3, pues lo que San Lucas, que tú sabes que es el autor tanto del Evangelio como de los Hechos de los Apóstoles, nos va a contar cuál fue la primera experiencia para hacer creíble la vivencia de Pentecostés. Te lo repito. El primer Pentecostés narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y digo el primero porque son 8, el primero de los Pentecostés narrado está en el capítulo 2, en los versos del 1 al 13. Eso que leeremos el próximo domingo en la primera lectura. Pero además, lo que nos cuenta este texto es, bueno, Pedro y Juan, que representan a la comunidad cristiana, cómo hicieron creíble que vivieron una experiencia de Pentecostés. Cómo se le notó a Pedro y a Juan que de verdad tuvieron una experiencia de la Pascua de Jesucristo, de la resurrección del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se hace creíble la experiencia de Pentecostés? Por eso, pasado el capítulo 2, escuchen esto tan profundo que voy a decir, viene el capítulo 3. Claro, después del 2 viene el 3. Si ven tanto tiempo de estudio, la academia para aprender esa gran claridad teológica, después del 2 viene el 3. No, pero hablando en serio, es que si uno entiende que el texto tiene un orden pedagógico, si uno entiende que los textos de la Biblia no fueron puestos al azar o de forma, qué sé yo, al libre albedrío de los autores y de los editores que van poniendo las cosas como les da la gana. No, no. Este capítulo 3 tiene sentido porque nos ayuda a entender el capítulo 2. Y en ese capítulo 2, después de la primera experiencia de Pentecostés, nos cuentan que ahora regresan a algunas cosas que quiero proponerles. Voy a hacer lo más ordenado que pueda para que yo sé que a ustedes, muchos de ustedes están tomando nota, porque esto no es un retiro, sino un seminario. Y como es un seminario, ustedes están de forma organizada llevando sus notas y sus apuntes. Entonces, primera cosa introductoria, este capítulo 3 es para demostrarnos cómo es que se hace creíble, cómo es que se valida la experiencia del resucitado llamada Pentecostés, que está descrita en el capítulo 2. Ahora bien, entremos al texto. Y la primera cosa que voy a decir del texto es que esto sucede en la cotidianidad. La cotidianidad de un israelita que vivía o estaba como residente temporal en Jerusalén era ir todos los días a las oraciones del templo. Un judío piadoso tiene que ir todos los días al templo y todos los días a hacer ciertas oraciones. Por eso nos cuentan que Pedro y Juan iban para el templo a la oración de la hora de nona, es decir, la oración de la mitad de la tarde. Y en esa oración de la mitad de la tarde, Pedro y Juan, que van hacia el templo, están haciendo su vida ordinaria, su vida cotidiana. Esto para decirte a ti, como primera gran idea, que es la cotidianidad, el lugar en donde a ti se te debe notar la experiencia de Jesús, la experiencia del Espíritu. Y yo quiero que pienses en un momento, ¿cuál es tu vida cotidiana hoy? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuáles son tus rutinas habituales en este momento? Yo sé que seguramente tú y yo estamos confinados, porque aquí donde vivimos, en Colombia, tenemos la ampliación de nuestra cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo. Y hoy es 29. Significa que tú que me estás viendo deberías haber estado encerrada, confinado, desde más o menos el 16 de marzo, cuando se hizo la primera
decisión gubernamental de confinamiento. Yo estoy desde una semana antes encerrado, aquí en casa. Y estoy pensando en que esa es nuestra rutina, en que esa es nuestra cotidianidad. ¿Cuál es tu cotidianidad? Estar en casa, con los tuyos, con tu familia, haciendo los quehaceres, las labores del hogar, seguramente otros haciendo lo posible por teletrabajar y algunos otros en algunos casos muy comprensibles han tenido que seguir trabajando y saliendo y tal vez exponiéndose un poco a esta situación que estamos viviendo fuera de nuestras paredes. Pero además de eso nos encontramos con otra cotidianidad y es esta, la cotidianidad de la virtualidad. La virtualidad en donde ahora hay un montón de reuniones en Zoom y videollamadas y con la familia y con la gente que está en otra parte y se reactivan los amigos. Y entonces yo, por ejemplo, en esta época he tenido Zoom con mis amigos del colegio, con los que no me veía hace rato, con la gente de mi familia, entonces el cumpleaños y entonces el aniversario y entonces la reunión y entonces con la familia nos vemos un montón por Zoom. Bueno, ha habido una cantidad enorme de realidades que se han incorporado en nuestra vida cotidiana. Y es en esta vida cotidiana en donde nos vamos encontrando con que es aquí, en esta situación, en donde debe notársenos la experiencia de Jesús. Yo quisiera que preguntaras en tu corazón, que te revisaras por un momento, ¿cómo estás viviendo este tiempo de confinamiento? ¿Cómo estás administrando tus emociones? Porque la situación está fregada, porque hay gente que está perdiendo el trabajo, porque hay gente que se ha enfermado, porque hay gente que ha tenido que hacer cuarentena obligatoria en confinamiento, porque hay gente que está angustiada porque no está recibiendo ingresos, porque no está teniendo la estabilidad económica que tenía, porque hay un montón de emociones y la pregunta es, ¿cómo las estás administrando? ¿Cómo estás enfrentando las crisis de este tiempo? Sabemos que la realidad del mundo y de la iglesia y de la sociedad y de las relaciones laborales no van a volver a ser las mismas después de esta pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo estás enfrentando y afrontando este tiempo de confinamiento? Este tiempo de zozobras, de vicisitudes, de angustias. La primera gran idea de nuestro texto, sin entrar mucho todavía en él, es la rutina cotidiana. Pedro y Juan iban en su vida cotidiana y es ahí en donde van a hacer creíble su experiencia del resucitado. Es ahí donde tú tienes que revisarte por un momento y decir, ¿cómo es mi relación con los que viven bajo mi mismo techo? ¿Cómo estoy yo interactuando con ellos? ¿Cuáles son las formas en las que estoy relacionándome? ¿Cómo es mi temperamento, mi genio, mis palabras, mis acciones, mi tiempo destinado a pasar momentos de calidad con los de mi familia? ¿Cómo reacciono yo ante las angustias y las preocupaciones que vamos teniendo? Porque déjame decirte algo que para mí es muy importante y que necesitamos tener muy claro, y es que la verdadera experiencia de Jesús resucitado se nos debe notar es en tiempos de crisis. Porque cuando todo está bien, cualquiera puede levantar las manos y orar y alabar a Dios y agradecer y decir, en verdad resucitó. Claro, pero para saber si en verdad resucitó, lo que hay que hacer es verte vivir en tiempo de crisis. Si las estadísticas hace un mes y medio, cuando recién comenzaba la cuarentena, decían en las noticias que aquí en Colombia se habían triplicado las denuncias por maltrato y por violencia intrafamiliar. Las denuncias, sin contar cuántos no denuncian. Yo quisiera preguntar cuántos de esos que con su forma de hablar, con sus gritos, con sus maltratos, también con sus golpes físicos,
también con sus agresiones materiales, tirando un plato, tirando la puerta, pegándole un puño a la mesa, golpeándola, qué sé yo. Eso también hace parte de la violencia psicológica, emocional, física. ¿Cuántos de esos mismos que actúan así, avasallados por las angustias de este tiempo, son esos mismos que prenden el teléfono, el computador, el televisor, se unen a la misa, a la hora santa, al rezo del rosario, ven al Padre Alejo celebrando la Eucaristía, ven al Padre Alejo haciendo la oración de la mañana y de la noche, pero terminada la oración dirigida por el Padre Alejo, salen y a las 2 horas están golpeando a un hijo, están gritando al esposo, a la mujer. ¿Cómo es la vida cotidiana real? Ahí se les nota a ustedes y se me nota a mí que hemos tenido una experiencia del resucitado. Primera idea, Pedro y Juan iban a su vida cotidiana y tú y yo también tenemos una vida cotidiana. Y es ahí donde se debe hacer creíble la experiencia de Jesús resucitado, la experiencia de Pentecostés. Segunda idea, Pedro y Juan van al templo y entran, como habitualmente lo hacían, me imagino yo, por una puerta que llaman la puerta hermosa. Pero antes de atravesar la puerta hermosa, se encuentran con un personaje, que en la primera descripción, más que personaje, es casi como una cosa, como un objeto. Se encuentran con un tullido de nacimiento, al que otros ponían y llevaban para que pidiera limosna. Una descripción dolorosísima. Permíteme detallarte algunos aspectos de lo que nos cuentan de este personaje. Primer aspecto, es un paralítico de nacimiento. ¿Qué significa eso? En la mentalidad religiosa de esa época, porque gracias a Dios eso ya fue superado, y yo espero que tú ya hayas superado esa mentalidad. Los judíos de la época de Jesús pensaban que si alguien nacía enfermo era porque Dios, escucha lo que voy a decirte, le había retirado un poco de su aliento divino. Si la plenitud de la salud era estar lleno de ruaj, que es como lo se dice en hebreo, aliento vital, soplo divino, presencia de Dios. Entonces, cuando alguien veía a una persona muy sana, decía, tú estás lleno de la ruaj de Yahvé. Pero cuando veían a alguien enfermo, y más si era un enfermo de nacimiento, la gente decía, ¿quién sabe qué habrá hecho? ¿Quién sabe qué estará cargando para que Dios le haya retirado un poco de su ruaj? Atención, lo primero que este tullido seguramente vivía era un gran problema de autoestima. Un enfermo, toda la vida así. Segundo, una pésima imagen de Dios. Ese tullido era uno de los que sin duda había crecido toda su vida diciendo, Dios me castigó. Dios sabrá por qué, pero esto que yo he vivido toda mi vida de mi parálisis es causado por Dios. Ese es un Dios que castiga y manda enfermedades, incluso a mí, que sin haber hecho nada, me gané el que Dios me condenara a ser un paralítico toda la vida. Además de eso, era uno manipulado por otros. Dice el texto, como escuchaste, los otros lo llevaban y lo ponían en el templo para que pidiera limosna. Es decir, era uno absolutamente dependiente de los demás. Era uno carente de toda posibilidad de autogestión, de autodeterminación. Pero además era un medio para un fin. No era un ser humano en tanto que era un fin en sí mismo. Escúchame bien, los seres humanos somos un fin, no somos un medio.
Los medios son los carros, los medios son los bienes materiales, los medios son los conocimientos, son medios, pero no son un fin. Los seres humanos somos un fin. Y este era un medio para conseguir dinero, un objeto, una cosa. Contándonos ahí un poco también los problemas de valoración de la dignidad que están implícitos en esa afirmación. Pero además era un marginado de la posibilidad de la salvación. Y el texto lo exacerba de manera dramática. Él estaba en la puerta de entrada al templo por el lado de la muralla hermosa de Jerusalén. Óyeme bien, del lado de allá de la puerta estaba la experiencia de Dios que rescataba, salvaba, transformaba a la gente. Pero este estaba del lado de afuera, donde no podía acceder a la salvación. Este era un condenado a muerte existencialmente hablando. Este es un condenado a muerte que no va a poder salvarse nunca, porque nunca lo van a llevar a entrar al templo porque es un contaminado. En la mentalidad judía era un impuro que además, como tú bien lo imaginarás, en esa época no habían pañales desechables. Y entonces este es un tipo que está tirado en su camilla todo el día y que hace popó ahí. Y hace pipí ahí, y suda, y su sudor le cae ahí, y seguramente se limpiará con las manos, con los trapos que tiene puestos. Es un mendigo. Como tantos mendigos encontramos nosotros en las calles. Como tantos habitantes de calle con los que desgraciadamente pareciera que estuviera decorada nuestra realidad. Ese es el ser humano, la cosa, el medio del que nos están hablando. Mira la cantidad de realidades que vive ese personaje. Óyeme, yo no sé si tú que me estás viendo ahora puedes decir, yo también me identifico con él. Yo también he sentido en algunos momentos que Dios castiga, que Dios manda enfermedades. Yo también he sentido en algunos momentos y lo he pensado que Dios pone pruebas, que Dios le hace zancadilla a la gente. Incluso es posible que alguno de ustedes, con una muy mala comprensión de Dios, haya pensado que Dios mandó el coronavirus y que Dios manda las pandemias y que antes había mandado el H1N1 y antes había mandado el SARS y antes había mandado el ébola y antes había mandado el SIDA y que Dios se la pasa mandándole pandemias a la humanidad. Tal vez algunos de ustedes han pensado que Dios es el causante de nuestras tragedias. También algunos de ustedes es posible que estén diciendo, sí, yo tampoco he experimentado la libertad, la salvación. Yo me siento que estoy ahí en la puerta, a la vera de la entrada del templo. Bueno, yo no sé. Esa es la realidad de este personaje del que nos habla. Pero ahora nos cuentan que Pedro y Juan, después de que ellos vivieron Pentecostés, ahora van hacia el templo. Pero se demoran en entrar. Óyeme esto tan maravilloso. El texto que hemos leído tiene 10 versículos. Hechos 3, del 1 al 10. Y ellos que iban para el templo a la oración, entraron después del verso 8 en la segunda parte, lo que llamaríamos el 8b de este texto. Entre los versos 1 al 8a, todo sucede fuera del templo. Óyeme bien, ¿sabes qué significa eso? ¿Qué nos está queriendo contar San Lucas? Que el lugar en donde Pedro y Juan celebraron su validación de la experiencia de Pentecostés, en donde ellos fueron portadores de la experiencia de Pentecostés, sucedió el 85% antes de entrar en el templo. ¿Sabes qué significa eso?
que tú y yo, tú que me estás viendo, que participas de algún grupo de oración, de alguna comunidad, de algún movimiento de laicos de nuestra diócesis de Zipaquirá, o que nos estás viendo de alguna otra parte del mundo conectándote en este Facebook Live, lo que tienes que entender es que para San Lucas, el encuentro con Jesús sucede en la vida personal para que se note y tú seas portador de esa experiencia antes de entrar al templo. Al templo solo entraron para estar los últimos 2 versículos y medio. Pero los otros 8 versículos y medio sucedieron afuera. Es afuera donde se celebra el verdadero culto al Señor. Y bueno, más en esta época donde no podemos ir al templo. Más en esta época donde tú no puedes ir a tu casa de oración. Más en esta época donde no puedes ir a la capilla o a la parroquia. Más en esta época donde estamos fuera de los lugares destinados a la celebración del culto, de la piedad. Así que este texto lo que nos muestra es no que ahora, sino que desde siempre Dios ha dicho: misericordia quiero y no sacrificios. No se te olvide que esa es la gran afirmación de los profetas del Antiguo Testamento. Dice Isaías, por ejemplo: ojalá entendieras, dice Yahvé, qué significa misericordia quiero y no culto, y no sacrificio, y no rito. Por eso, en este texto debemos revisar y decir: caramba, yo al templo solo debería ir poco para lo que fueron Pedro y Juan. Pedro y Juan iban para la celebración de la hora de nona y cuando van a entrar a la puerta, pareciera que el Espíritu de Jesús resucitado les dijera: celebremos una liturgia aquí afuera. ¿Y qué partes tienen esa liturgia, ese encuentro salvífico? Primera parte, dice, ojalá si tienes tu Biblia ahí a mano lo subrayes. Pedro y Juan fijando en él la mirada. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué belleza! Óyeme bien, vivir Pentecostés es nunca más pasar de largo frente al ser humano necesitado. Seguramente Pedro y Juan habían pasado de largo toda la vida cuando habían ido a Jerusalén al templo a celebrar la oración de la hora de nona. Siempre lo habían visto a esta cosa como un mueble parte del paisaje y seguían derecho. Pero esta vez, por primera vez, para que se note que de verdad vivieron Pentecostés, Pedro y Juan fijan en él su mirada. Óyeme, vivir Pentecostés es visibilizar al otro. Visibilizar a esta minoría, a cualquier minoría, a la minoría de esas parejas divorciados vueltos a juntarse en uniones no sacramentales. Visibilizar a las minorías que viven vidas diferentes a nosotros, que ven la vida de otra manera. Visibilizar a la minoría de los pobres, que infelizmente no son la minoría sino la mayoría. Visibilizar a esos que hemos invisibilizado. Es poner la mirada en el otro. Óyeme, ¿de qué sirve que tú seas muy bueno levantando las manos y orando y arrodillándote ante el Santísimo si en la realidad cotidiana eres capaz de pasar de largo y no poner la mirada en el que está sufriendo a tu lado? ¿De qué sirve? ¿Quién te va a creer eso? ¿Para qué sirve tanta oración ante el Santísimo en la custodia? Yo que en esta época de cuarentena he visto en las redes sociales tanta hora santa
¿Para qué sirve ver a Jesús a través del computador o del televisor o del teléfono puesto en la custodia de oro, de plata, lleno de cosas hermosas, de joyas, de alhajas, de decoraciones? ¿Para qué sirve eso si cuando tú sales de la puerta no ves con la misma atención y con el mismo cuidado y con la misma devoción a los que están del otro lado de la puerta, que son custodias vivas de la presencia del resucitado? ¿Para qué sirve tanta piedad? ¿Para qué tanto rezo del rosario, por favor? ¿Para qué tanta misa virtual? ¿Para qué tanta coronilla de la misericordia si nuestra vida cotidiana es para pasar de largo frente a la gente que tenemos a nuestro alrededor? Pedro y Juan, fijando en él su mirada, se acercaron a él. Él les estiró la mano y les esperaba que le dieran una limosna. Y Pedro y Juan le dijeron: míranos, míranos. Primero no pasan de largo afuera del templo, pero ahora le dicen: míranos. Yo quisiera preguntarte, ¿tú eres de esos que puede decirle a los que están a tu alrededor: mírame, mírame cómo vivo? Mírame la manera en la que me relaciono. Mira cómo reacciono ante las dificultades y las angustias. Mira cómo estoy asumiendo esta realidad de crisis. Mírame, soy un modelo. No tengo que predicarte que en el Evangelio de Juan, que en la Biblia, que en los Hechos de los Apóstoles, que en el Antiguo Testamento, que en los numerales del Catecismo, que en los parágrafos del derecho canónico, que en los estatutos de la comunidad. Hombre, no. Solo mírame. Y Pedro le dice: míranos, mira cómo es la relación entre Juan y yo, mira cómo vivimos, mira cómo interactuamos, mira cómo vivimos la historia, míranos, míranos. Qué tremenda descripción de lo que es Pentecostés. Es el ser humano que en sus relaciones interpersonales muestra cómo es que Jesús está actuando y transformando la vida. Pero lo siguiente que dice es que este hombre los miraba fijamente esperando que le dieran alguna limosna, alguna moneda. Y Pedro, si tú lees el texto, lo siguiente que le dice Pedro es: oro y plata no tengo. Mira qué belleza. Yo no sé cuántos de ustedes son evangelizadores, dirigen su grupo de oración, su asamblea de Emaús, su Emaús de su parroquia. Yo no sé cuántos de ustedes son del equipo coordinador, del equipo timón. Yo no sé. Pero miren esta belleza. Pedro y Juan empieza ahora su discurso diciéndole: yo soy un carente. Yo no tengo plata, yo no tengo oro, yo no tengo riqueza. Yo también tengo carencias. ¿Y sabes qué hace Pedro ahí? ¡Trum! Se pone al nivel de él. Tú eres un carente de salud, un tullido, y yo soy un carente de dinero. Somos unos iguales. Oye, vivir Pentecostés y mostrar Pentecostés y ser portadores de Pentecostés, de la experiencia del resucitado, es que tú muestres que el otro es igual a ti y que tú eres igual al otro. Si tú no eres capaz de demostrar con tu vida que eres igual al otro, entonces no te has encontrado con Jesús. Si tú no eres capaz de tratar al otro como un igual a ti, entonces no te has encontrado con Jesús. No importa que seas cura, no importa que seas el señor obispo, no importa que seas una religiosa, no importa que seas el líder de la comunidad, no importa que lleves 70 años en la iglesia, no importa que seas catequista, ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía, que seas, no sé, el líder religioso, lo que tú quieras, o que seas un gran empresario, que tengas cuentas bancarias, que tengas cosas materiales, no importa. Si tú no eres capaz de hacerle saber al otro con tu vida que el otro es igual a ti y que tú eres igual a él, tú no te has encontrado con el resucitado. Ser portador de la experiencia del resucitado es tratar al otro como un igual. Cuidado con las discriminaciones. Cuidado con los rechazos y las marginaciones. Cuidado con esa manera de relacionarnos como si fuéramos castas distintas y separadas, incluso dentro de la iglesia. Qué tristeza esos sacerdotes, esos religiosos que tienen unas relaciones así, en donde ellos están arriba y la gente del pueblo está abajo. Ojalá nosotros los laicos de Zipaquirá
entendiéramos que eso está en contra de la enseñanza de la Escritura y en contra de la enseñanza del magisterio de la iglesia. Cuando Pedro le dice, yo no tengo dinero, oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que Pedro tiene? Pedro tiene a Jesús. Pedro tiene a Jesús. Pedro tiene a Jesús. Y Jesús que no es un discurso. Y Jesús que no es un concepto. Y Jesús que no es una teoría. Y Jesús que no es unos numerales de la doctrina. Y Jesús que es realidad. Lo que tengo te doy. ¿Y qué hace Pedro? Escúchenme bien, miren ese texto. Dice de forma maravillosa este texto de la Escritura. Le dice, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó. Atención, yo le puedo decir a alguien, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y me puedo largar de ahí, me puedo ir y lo puedo dejar solo. Pero es un tullido, ¿cómo se va a levantar? No. Pedro y Juan le dicen, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, echa a andar, levántate. Y lo toma de la mano. Sí, de la mano llena de popó, de pipí, de sudor, de fluidos corporales, de la mano llena de callos, de la mano llena de angustias, de la mano llena de impurezas, de la mano llena de historia. Óyeme bien, la riqueza de Pedro y de Juan, es decir, de la iglesia, es decir, de tu comunidad, de Maús, de la Renovación Católica Carismática, de los cursillos de cristiandad, de la Legión de María, la riqueza de nosotros los laicos y de toda la Iglesia Católica no son nuestras doctrinas y nuestros dogmas solamente. Yo creo que ese es el menor porcentaje de nuestra riqueza. Yo creo que el verdadero tesoro de nosotros en la iglesia es nuestra praxis de misericordia. Vivir Pentecostés y ser portadores de esa experiencia es tomarlo al otro de la mano. Tomándolo de la mano lo levantó. Untándose del otro, de los excrementos, de la historia, de la realidad, de los dolores del otro, lo levantó. Tomándolo de la mano, untándose de él, de su pecado, de su realidad, de su marginación, de su exclusión, de la historia dolorosa que había vivido. Pedro, tomándolo con Juan de la mano, fueron Jesucristo para él. Y lo levantaron, y al instante, dice el texto, sus pies y tobillos recobraron fuerza. Pero no solo sus pies y tobillos, hablando del tema físico. No solo eso. Yo que conozco tanta gente en la iglesia que se la pasan detrás de... Ay, es que el padre de la parroquia de allá, ese sí que sana. Ay, vamos a ir a la misa de disque sanación del padre fulanito de tal. Ay, vamos a ir a donde la hermanita de tal que ella se impone las manos y... Óiganme, ¿cómo que la misa de sanación? ¿Cómo es eso de que la misa de sanación del padre fulano? Último viernes de mes, misa de sanación. ¿Y eso qué significa? ¿Que las otras 29 misas del mes son de enfermación o qué? No. Si nosotros somos laicos formados por nuestra diócesis de Zipaquirá, a través de la formación del Instituto Salterre, a través de las acciones de formación de nuestros laicos, de nuestros catequistas, de nuestros líderes de las comunidades de la diócesis, nosotros no podemos salir con bobadas. Sean serios, hermanos míos. ¿Cómo que misa de sanación? ¿Cómo que andando ahí detrás siguiendo curas y laicos y religiosos y no sé qué, que andan diciendo que sanan y no sé qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, hay que ser serios. La verdadera acción sanadora del Señor resucitado acontece en la vida comunitaria de la iglesia, donde somos capaces de untarnos del otro y de levantarlo y de rescatarlo y de ser portadores de esperanza para ellos. Y luego dice el texto que no fue que la sanación física fue lo primero, imagínense eso.
Tan pronto lo toman de la mano, dice, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. ¿Ah? Y hay gente que cree que la sanación física es lo último y lo más importante. Y aquí en el texto, en la pedagogía del texto, es apenas lo primero. Luego nos dice, y de un salto se puso en pie y andaba. ¡Ay, qué belleza! De un salto. ¿Usted sabe lo que eso significa? Solo salta aquel que ha sido transformado emocionalmente. A través de Pedro y Juan, Jesús resucitado sanó a este hombre primero físicamente y segundo emocionalmente. Hace que el hombre salte. Pero tercero, hace que el hombre ande, que el hombre empiece a caminar por su propio pie. Óyeme bien, ser portador de la experiencia de Pentecostés para nuestra gente es ayudar a que el otro sea capaz de andar por sus propios pies, que sea capaz de pensar por su propia cabeza. Cuidado con esas experiencias comunitarias, laicales, de grupos de oración, de movimientos, en donde los líderes son los que le dicen a los otros lo que los otros tienen que hacer, que decir y que pensar. Cuidado con esa mentalidad de borregos, de ovejas, en donde solo piensa el líder, el coordinador, y los demás solo obedecen. Cuidado. Cuidado, no se les olvide que a nosotros nos enseñaron que para entrar al templo nosotros debemos quitarnos el sombrero, pero nunca la cabeza. La cabeza es para pensar, para tener pensamiento crítico, para analizar, para estudiar, para crecer, así como lo estamos haciendo a través de la pastoral de laicos de la diócesis. Ustedes y yo tenemos que tener criterio y cada vez más seriedad y cada vez mayor conocimiento y cada vez decir, hombre, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo esa persona, aunque esa persona haya sido un cura. Yo no estoy de acuerdo porque eso no es lo que enseña la iglesia. La iglesia enseña otra cosa y aquí está escrito, aquí dice la iglesia tal cosa y el padrecito está diciendo eso y la monja está diciendo otra cosa y Pacho Bermeo está diciendo otra cosa. Tengamos criterio, andemos, caminemos, vivamos como adultos, como personas autónomas, no anárquicas, pero sí autónomas. Dice que este hombre entró saltando, dando sus propios pasos. Pero luego sigue diciendo el texto, y entró con ellos en el templo, verso 8b. Ahora, apenas ahora entran al templo. Oigan, mis amigos, no se les olvide que para entrar a ese templo había que hacer unos ritos de purificación. ¿Y saben qué pasó? El rito de purificación de Pedro y Juan fue untarse del excremento, de la historia, de los dolores, de las realidades de la vida de este hombre. Ya no son necesarios los ritos de purificación. Ahora solo es necesario el encuentro con el otro, que lo restaura y lo levanta, porque misericordia quiero, y no ritos, y no sacrificios. Para poder entrar al templo, yo espero que ustedes y yo, cuando reabran los templos aquí en nuestra diócesis, no salgan corriendo como ganado desbocado, sino lo primero que hayan hecho es, para poder entrar al templo, hayan tenido previamente unas liturgias existenciales de encuentro con los más necesitados, empezando por los de tu familia, para untarte de ellos y levantarlos. Lo tomaron de la mano, recobró fuerza sus pies y tobillos, emocionalmente le hizo que él saltara, entró andando por su propio pie, autónomamente, con procesos de autodeterminación, de autogestión existencial, pero ahora dice que entró con ellos, sanado de su solitariedad, restaurado en su acogida de parte del otro. Su necesidad de pertenecer ahora fue sanada. Pero además sigue diciendo el texto, y entró alabando a Dios. Ese que toda la vida había pensado que Dios le había mandado el castigo de su enfermedad, ese que toda la vida había pensado, le habían dicho, le habían enseñado los religiosos de la época que Dios era el causante de esa prueba, de ese castigo, de esa enfermedad, de ese sufrimiento, ahora entra alabando a Dios. Porque la experiencia de Jesús resucitado a través de la comunidad, a través de Pedro y de Juan, le hacen cambiar su imagen de Dios. Óiganme, es hora que nosotros
nuestra gente, nuestros laicos, cambien su imagen de Dios. Aunque haya habido algunos obispos locos en las redes sociales, en el mundo, diciendo cuando comenzó la pandemia que el coronavirus había sido un castigo enviado por Dios. Imagínense semejante estupidez. Y lo dijeron unos obispos en algunas partes del mundo. Pues aquí nos encontramos con un hombre que es capaz de transformar su mentalidad, su comprensión de Dios, y pasa de pensar que Dios es el causante de su maldición, de su enfermedad, de su parálisis. Y ahora entra, gracias a Jesús resucitado, que transformó su vida a través de Pedro y Juan, ahora entra alabando a Dios. Y termina el texto diciendo, y todos los que lo vieron entrar al templo con Pedro y Juan se quedaron estupefactos de ver que era el mismo que antes pedía limosna en la puerta hermosa y ver lo que Dios había hecho en él. Óyeme bien, sanado socialmente, sanado físicamente, emocionalmente, en su capacidad de autodeterminación, en su autoestima, sanado en su solitariedad, sanado en su deseo de pertenencia, sanado en su vida espiritual, en su comprensión de Dios, y sanado socialmente. Fue restaurado socialmente. Ahora quienes lo vieron se sorprendieron. Ahora quienes lo vieron encontraron en él un testimonio, un signo. El tipo no predicaba, pero el tipo fue signo de la experiencia del resucitado de Pentecostés para todo su pueblo. Amigos, todas estas ideas para decirnos ánimo. Ánimo en este tiempo de Pentecostés. Tenemos mucho que hacer y tenemos que ser portadores de la experiencia de Pentecostés, es decir, de la experiencia de Jesús resucitado. Los invito a que cierren sus ojos y oremos un minutito, por favor. Amigo Espíritu Santo, quiero darte gracias por la vida de todas estas personas que han estado compartiendo conmigo este espacio. Quiero darte gracias, amigo Espíritu de Dios, por nuestra amada diócesis de Zipaquirá, aquí donde yo estoy, en este lugar donde yo vivo, que hago parte de esta diócesis. Te doy gracias por la vida de Monseñor Héctor Cubillos Peña. Te quiero pedir lo bendigas, bendiga su ministerio episcopal, su quehacer como pastor con olor a oveja. Te quiero dar gracias por la vida del padre Alejandro Rodríguez, por esta iniciativa que ha tenido desde el comienzo de la pandemia de acercarnos a través de los medios virtuales una posibilidad de encuentro contigo, Señor. Te quiero pedir bendigas la vida del padre Alejandro, de su familia, que bendigas el ministerio que le has delegado a través del obispo como vicario para los movimientos laicales. Te quiero pedir, Padre, que bendigas a cada persona que ha estado acompañándonos en esta semana. Que bendiga sus historias, sus realidades. Que toques la vida de los que hoy se sienten tristes, agobiados, angustiados. Padre, te pido en el nombre de Jesús que levantes todas nuestras parálisis, que nos restaures, que nos des vida nueva, que nos des nueva posibilidad de generar esperanza. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des nuevas claridades frente a nosotros mismos, frente a ti, frente a nuestras circunstancias y frente a los que nos rodean. Y que nosotros podamos ser portadores de la fuerza del Espíritu, del poder de lo alto, para transformar nuestra vida cotidiana. Todo esto, Padre, te lo pido a ti, que eres digno de toda gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, termino dándoles las gracias por su compañía, gracias por todo lo que han compartido con nosotros a lo largo de esta semana, gracias a la gente que coordina la Pastoral de Laicos, el Instituto Salterre aquí en la diócesis, y quiero terminar haciéndoles un ofrecimiento. Quien esté interesado, yo he escrito a lo largo de estos últimos 15 años 5 libros de teología bíblica pastoral que espero sirvan para todos. Quienes quieran acceder a esos libros me escriben a través de Instagram. En mi Instagram, @PachoBermeo. Pacho Bermeo con B grande y con M. Pacho Bermeo. Me buscan en Instagram
y ahí con mucho gusto me dicen por mensaje directo: Pacho, vi la predicación en el seminario de formación para laicos de preparación a Pentecostés, estoy interesado en tus libros, y con mucho gusto yo les mando gratuitamente un link en donde pueden descargar esos 5 libros míos. Así que lo hago con mucho gusto y espero que el Señor los bendiga. Terminamos esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que les vaya bien. Dios los bendiga mucho. Chao, chao.